En esta carta a los Efesios, en la que el mismo apóstol Pablo se identifica como su autor, es fácil hacer las conexiones necesarias con la evidencia interna y externa acerca de cuál prisión, de la que él nos habla también aquí en Efesios, está escribiendo esta carta. Conecta con la misma situación y contexto en la que escribió Filemón, Colosenses y Filipenses. Todas ellas juntas con Efesios son conocidas como las cartas de la prisión, escritas desde Roma, más o menos entre los años 60 y 62. Éfeso era un puerto de incomparable importancia para el Imperio Romano, ubicado en lo que hoy en día sería Turquía, en una de sus salidas hacia el mar Mediterráneo. El intenso movimiento comercial y cultural que se produjo en este punto atrajo pueblos de muchos orígenes que se ubicaron en este lugar. Cada uno trajo sus ideas, aún sus dioses. Se dice que se adoraban más de 50 dioses, pero brillaba por importancia esta entidad espiritual conocida como Diana de los Efesios en la cultura romana, y que no era más que la misma entidad espiritual que tomaba distintos nombres según el imperio que hubiera estado gobernando ahí. Digamos, anteriormente en Grecia, ella era conocida como Artemisa de los Efesios. Era un pueblo con una sensibilidad espiritual demasiado aguda y que vivía obviamente presa del temor, porque entonces unos dioses estaban celosos de otros y entonces se tenían que proteger de este o de aquel, y esos cultos siempre implicaban como: yo hago esto para que caerle bien a este dios y que este dios me cuide y me proteja. Pero había un grupo que brillaba por la gran diferencia, y era el grupo de los judíos que ya vivían allí desde hacía tiempo y que no se unían al culto de ninguno de estos otros dioses, ni tampoco siquiera al de Artemisa. Habían procesiones, habían festivales, todas estas celebraciones. Los judíos siempre estaban aparte adorando al único Dios, aquel Dios que había dicho que no se le hicieran imágenes ni nada, ni templos físicos necesariamente era donde él habitaba. Entonces se miraba con recelo, se miraba como se consideraban intolerantes y se miraban como bichos raros a esos judíos que no se mezclaban con lo que hacían todos los demás. Acabamos de describir de manera general el contexto al cual arriba Pablo cuando viene a predicar por primera vez el Evangelio a los Efesios, y esta historia nos la cuenta Hechos de los Apóstoles alrededor y dentro del capítulo 19. Pablo estuvo entre los Efesios más o menos de 2 a 3 años, y unos 6 años después, cuando ya está preso en Roma, es cuando escribe esta carta. Hay unos contrastes bastante intensos a los que se están enfrentando los nuevos creyentes en Jesucristo en esta comunidad a la que Pablo le está escribiendo en este momento. Por ejemplo, los demás en la ciudad los ven como un grupo religioso, pero sin templo, lo cual es súper extraño cuando ellos tienen el templo de Artemisa de los Efesios, alrededor de la cual se mueve todo en esa urbe. Se les consideraba culpables de la decadencia en el culto a Artemisa, lo que trajo decadencia también a nivel económico para la ciudad. Pero además de eso, dentro de la misma comunidad de hermanos en la fe, seguía esta división entre judíos y los que traían un trasfondo pagano. ¿Qué es lo que hace Pablo en esta carta a los Efesios? Él divide este documento en 2 partes. En la primera, les afirma en su identidad en Cristo. ¿Quién es cada uno de ellos como creyentes? ¿Cuál es el poder que tienen a su disposición? ¿Qué es lo que hizo Jesús con ellos? Y que los está ubicando no solamente en un plano terrenal, sino que todo este mundo espiritual de dioses y de cosas, ellos en Cristo están muy por encima con Jesús, por encima en lugares celestiales, con autoridad y gobierno y victoria sobre todo esto de más, pero no solo como individuos, sino como comunidad. Pablo les explica cómo en Jesús se acabó la barrera y ya ambos grupos son uno solo. El capítulo 4, verso 1, es la división entre las 2 partes de la carta. Arranca diciendo: por lo tanto, por eso, o yo pues. Entonces es todo lo que aprendimos de quiénes somos en Cristo, lo vamos a ver reflejado en la vida diaria de cada creyente a partir de lo que hay en 4.1 hasta el final de la carta. Y Pablo cierra con broche de oro con el pasaje de la famosa armadura del cristiano, que no es más que un eco de muchas partes de una armadura en la que figura muchas veces el mismo Dios en Isaías, y que nos habla la clave acá. La pelea no es ni de ustedes contra los otros hermanos, ni tampoco contra el resto de la ciudad. Estamos enfrentando una batalla a nivel espiritual, y esto se libra con armas espirituales.